91 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Ralph se cubrió la cabecita con algo de dolor, pero afortunadamente, después de solo un momento, liberó sus pequeñas manos de su cabeza. Entonces, bajo la mirada atónita de Mael, los ojos rojizos y anaranjados de Ralph se llenaron de lágrimas, y lágrimas cristalinas brotaron de sus ojos, deslizándose por su pequeño rostro blanco como la nieve. La acción repentina de Ralph dejó a Mael un poco desconcertado. No entendía por qué Ralph se puso a llorar de repente. ¿Será que le dolía tanto la cabeza que la hizo llorar? Pero inesperadamente, Ralph tomó la iniciativa de presionar todo su cuerpo cerca de Mael nuevamente, y su hermoso rostro se frotó contra el pecho de Mael. Mael, no me desagrades, una voz familiar pero ligeramente rota resonó en la mente de Mael, pero a Mael no le importó en lo más mínimo. En sus ojos, solo vio a Ralph llorando algo tristemente. ¿Cómo podría desagradarme? Ralph es tan linda que me gusta demasiado como para que me desagrade. Mael abrazó a Ralph, acariciando suavemente su cabecita con una mano. Bronceado de soja inútil. Dije claramente que protegería a Mael, pero no él pudo actuar, e incluso le hice daño. En ese momento, la mirada de Ralph se posó en la mancha negra ligeramente quemada en el manga de Mael. Ya no pudo contenerse, y las lágrimas brotaron como un collar de perlas. ¿Cómo es posible? Ralph se ha esforzado mucho, ¿verdad? Al menos esta vez se atrevió a dar un paso al frente, ¿no? Mael emocionando con dulzura, consolando a Ralph con dulzura. No hay necesidad de insistir en los errores del pasado. La próxima vez, simplemente dominaremos nuestra fuerza juntos, ¿no? Escuché a Corny decir que Ralph controló todas esas pequeñas agujas venenosas en un instante. Verás, Ralph tiene mucho talento, ¿no? Efectivamente, cuando Mael mencionó esto, el llanto de Ralph se calmó un poco. La inocente criatura alzó de inmediato su rostro algo desconcertado, aún con brillantes vetas de lágrimas. En realidad, por supuesto, es real, más auténtico que las perlas. Mael se sonrojó suavemente, mirando al adorable Ralph. Entonces, por capricho, extendiendo la mano y golpeando suavemente la pequeña cabeza elástica de Ralph con su dedo medio, fingiendo estar un poco enojado mientras decía: Nunca me disgustarás. Ralph puede preguntarme repetidamente, mi respuesta nunca cambiará. Después de que Mael le dio un suave golpe en la cabeza, Ralph inconscientemente levantó su pequeña mano y tocó el lugar donde Mael acababa de golpearla. Ese movimiento de hace un momento tuvo un gran impacto en su débil ser, casi haciendo que las lágrimas que finalmente había logrado detener volvieran a fluir. Sin embargo, Ralph miró a Mael con cierta alegría, sin importarle en absoluto el dolor en su cabeza. ¿Entonces le gustó a Mael? Esta vez la voz ya no estaba tan rota como antes, sino que tenía un toque de alegría. Es natural, después de todo, a Ralph también le gustó mucho, ¿no? Mael lo miró con ojos firmes, sin la menor vacilación. F. Silveón, que había estado escuchando desde un lado, también hizo un sonido, como si hiciera eco de las palabras de Mael, lo que implicaba que a ella también le gustaba Ralph desde el principio. Al escuchar la promesa tanto de la humana como del Pokémon, Ralph finalmente bajó la cabeza, algo satisfecha. Como Mael no le prestaba atención, la carita blanca de Ralph se sonrojó ligeramente. Hola, soy Corny de Ciudad Shalour, y estoy aquí para la presentación de mi abuelo. Lucario. Después de un largo viaje, el grupo de Mael y Corny finalmente llegó a su destino. Una meseta en la cima del monte Muston. Toda la meseta estaba cubierta de muchas flores de colores brillantes, y la característica más llamativa era un árbol gigante en el medio de la meseta. Este árbol gigante tenía muchas casas. Parecía que tenía cierta idea de su edad. Si no hubiera leído la obra original, Mael habría pensado que se trataba de una casa estilo gimnasio para un Pokémon competente en tipo planta o bicho. Corny y Lucario llamaron suavemente a las casas. En ese momento, la puerta se abrió y un Pokémon de cuerpo pequeño con una gran mandíbula en la cabeza abrió la puerta, mirando a todos con cierta confusión. Es un Mawile. Al ver la puerta abrirse, Corny dijo inconscientemente. Así es. Hablando de este Pokémon, Mael lo conoció de sobra. Después de todo, él también tenía uno en su equipo. Sin embargo, este Mawile tenía una diferencia muy obvia con el Mawile de Mael. Este Mawile exudaba un aura gentil y elegante de pies a cabeza, y en la unión entre su cabeza y sus grandes grifos había una gema rosa. Un Mawile.
Mega Piedra. Disculpe, ¿dónde está su entrenador? Mael avanzó lentamente y le preguntó a Mawile. Aquí mismo. En ese momento, una voz amable llegó desde detrás de Mael. Al escuchar la voz, Mael y su grupo se dieron vuelta y vieron a una anciana sentada en un pequeño vehículo tipo maglev, deteniéndose frente a ellos. Zui zui. Al ver al recién llegado, Mawile corrió inmediatamente hacia adelante felizmente y se detuvo frente a la anciana. Te ha costado mucho cuidar la casa. La anciana bajó del cochecito, se apoyó en su bastón y se acercó lentamente a Mawile, inclinándose para acariciarle suavemente la cabeza. Zui Zui F. Al sentir la caricia en su cabeza, Mawile inmediatamente emitió un sonido agradable. Al ver esta escena, sería mentira que Mael dijera que no sentía envidia. ¿Cuándo habría tenido el Mawile de su equipo interacciones tan íntimas con él? ¡Qué invitados tan raros! Hola, soy la abuela Maple. En ese momento, la abuela Maple retiró lentamente la mano y se presentó ante Mael, quien sentía algo de envidia, y Corny, quien estaba desconcertada. Hola, soy Corny. Lucario, Lucario. Hola, soy Mael y este es mi compañero Ralts. Ralts F. Mael y su grupo también se presentaron a la abuela Maple. He oído hablar de ti y espero ver tu fuerza en persona, y también la de este pequeño. La abuela Maple sonoro con dulzura, hablando con una expresión amable, y de repente su mirada se dirigió a Ralts, que estaba en el hombro de Mael. Ralts. Ralts, que al principio se sintió un poco inclinado a retroceder ante el repentino escrutinio, se mantuvo firme de inmediato, como si recordara algo, y saludó a la abuela Maple con un comportamiento aparentemente imponente. Está bien. Al escuchar las palabras de la abuela Maple, Corny y Lucario asintieron con expresiones determinadas. Pero Mael se rascó la cabeza. Realmente no esperaba que la abuela Maple supiera sobre los asuntos de Ralts. Luego, el grupo se separó rápidamente, con Mael sirviendo como árbitro para este partido. Sal, Mawile. Mael de repente pensó en algo y soltó inmediatamente a Mawile de su cintura. Con un destello de luz, Mawile apareció frente a Mael. En cuanto apareció, Mawile intentó darse la vuelta instintivamente, pero su cuerpo se congeló repentinamente al ver a cierto Pokémon. Aprendemos de ella también. Después de todo, Mawile es muy fuerte. Mael rió suavemente y luego extendió la mano para acariciar la cabeza de Mawile. Retiró la mano antes de que Mawile pudiera reaccionar, esquivando perfectamente la boca levantada de Mawile. Zui. Mawile resopló levemente, su mirada se desvió hacia otro lado y un leve rubor apareció en sus mejillas. Entonces comencemos, recordó Maple suavemente, mirando la conmovedora escena entre Mael y su Mawile. Muy bien, la batalla comienza. Al oír el recordatorio, Mael dio la orden de inmediato. Comencemos, Lucario. Corrina miró a su oponente con el rostro lleno de espíritu de lucha, levantó la mano izquierda y tocó ligeramente su megapiedra con el dedo índice derecho. Posteriormente, ambas piedras gigantes se instalaron simultáneamente con una luz deslumbrante. En poco tiempo, Lucario horneó su mega evolución. Lucario. Al sentir los cambios en su cuerpo, Lucario dejó escapar un rugido lleno de espíritu de lucha, y entonces capas de aura se extendieron desde su centro. ¡Qué aura tan increíble! Rió Maple suavemente, percibiendo el aura que emanaba de Lucario. Entonces levantó su bastón, donde estaba incrustada una megapiedra similar. Mawile, mega evolución. Zui Zui. Cuando el dedo índice de Maple tocó ligeramente la mega piedra, el cuerpo de Mawile se envolvió de repente en una luz blanca sagrada. Entonces, la gran boca en su cabeza de repente se dividió en dos pares, el cuerpo de Mawile creció abruptamente más alto y apareció un pelaje púrpura en su cuerpo. Con un suave grito de Mawile, la luz blanca de todo su cuerpo se disipó inmediatamente y la aparición de Mega Mawile apareció ante los ojos de todos. Zui Zui, Mawile de Mael instintivamente dejó escapar un suspiro de admiración, sintiendo las fluctuaciones de energía que emanaban de Mega Mawile. Luego, Mawile miró a Mega Mawile con una pizca de expectativa, aparentemente anticipando qué tipo de actuación ofrecería a continuación. Vamos, usa puño potenciador. La expresión de Corrina se endureció al ver el aura imponente que emanaba de Mega Mawile, pero luego lanzó rápidamente un puñetazo al aire. Al oír la orden, Lucario cargó rápidamente hacia Mawile. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, su cuerpo saltó repentinamente y una violenta energía de combate se condensó en su mano derecha, impactando con fuerza contra Mawile. Salta, dijo Maple con calma. Mawile luego simplemente saltó ligeramente, esquivando fácilmente el poderoso golpe de poder.
La fuerza violenta se estrelló contra el suelo, provocando un fuerte ruido. Lucario observó los movimientos fluidos de Mauile, y un ardiente espíritu de lucha se encendió en sus ojos. Entonces, juntó las palmas de las manos y la energía marrón de tipo tierra se expandió formando un palo robusto. ¿Ataque de huesos? Ya veo. Al ver las acciones de Lucario, Maple se quedó un poco atónita, pero luego pareció darse cuenta de algo. Bien, Lucario, ataca así. Corrina no tenía idea de dónde estaba el problema, y con el rostro lleno de espíritu de lucha, lanzó un puñetazo y le ordenó a Lucario. Lucario se movió rápidamente, sosteniendo el palo y acercándose rápidamente a Mauile. Mauile, esquiva. Ordenó Maple con calma. Mauile esquivó fácilmente el primer ataque de Lucario con un ligero salto, pero Lucario no detuvo inmediatamente sus movimientos. El palo de hueso en la mano de Lucario ocasionalmente se balanceaba hacia Mauile, y ocasionalmente se lanzaba rápidamente hacia el cuerpo de Mauile. Pero todo esto parecía una cámara lenta a los ojos de Mauile. Cada vez, Mauile solo necesitaba girar ligeramente el cuerpo para esquivar los continuos ataques de Lucario. Sigan atacando. Corrina estaba completamente inmersa en la batalla, mirando con entusiasmo a Lucario, quien parecía estar tomando la delantera. ¿Pero realmente tenía la ventaja? Mauile, usa cabeza de hierro, dijo Maple con calma. Al oír la orden, tras esquivar un fragmento del hueso de Lucario, Mauile sintió que una energía de acero blanco plateado se concentraba en sus dos grandes bocas. Esas bocas, ya imponentes, ahora exudaban un aura asesina. Inmediatamente después, Mauile dio un fuerte pisotón y todo su cuerpo saltó hacia adelante, llegando frente a Lucario. Sus dos bocas plateadas, bajo su control, se dirigieron rápidamente hacia él. Lucario ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que las poderosas bocas golpearan su cuerpo, enviando inmediatamente a Lucario a volar. Sin embargo, esto por sí solo no fue suficiente para incapacitar a Lucario. Lucario ajustó rápidamente su postura en el aire y aterrizó de nuevo frente a Corrina. Corrina, dile a Lucario que escuche tus órdenes, Mael no pudo evitar recordarle desde un lado. Lucario, escucha atentamente mis instrucciones. Al oír el recordatorio, Corrina miró inmediatamente a Lucario con cierta preocupación. Pero en ese momento, Lucario ya no escuchaba. El pelaje de su cuerpo se erizó de nuevo, y un aura violenta se extendió desde su centro. Sus ojos estaban completamente tratados de sangre roja, y su rostro se contorsionó en una mueca feroz mientras miraba fijamente a Mauile, quien acababa de atacarlo. No, Lucario. Gritó inmediatamente Corrina a Lucario con cierta urgencia. Pero en ese momento, la visión de Lucario parecía haberse sumergido en una escala de grises, el mundo entero solo tenía color para el Mega Mauile que acababa de atacarlo. Lucario. Rugió Lucario, y el poder del aura en su cuerpo se extendió una vez más hacia afuera, la majestuosa aura provocó una ráfaga de viento. La energía de tipo lucha violenta una vez más se condensó en la mano derecha de Lucario, luego su cuerpo de repente empujó, acercándose rápidamente a Mauile. Siguiendo el mismo guión, Lucario saltó ligeramente justo cuando estaba a punto de acercarse a Mauile, con sus ojos enteros como los de un hombre lobo luna de sangre, salvaje y aterrador. Mauile, hada del viento. Al ver esto, Maple todavía le dio la orden a Mauile con calma. Al escuchar la orden de su entrenador, el cuerpo de Mauile comenzó a girar rápidamente, y luego un viento teñido de rosa se formó alrededor de Mauile. Inmediatamente convergió en un pequeño tornado, arrastrando a Lucario, que todavía estaba en el aire. Con un fuerte estruendo, el cuerpo de Lucario cayó al suelo. Parecía querer levantar la cabeza, aunque aún no lo lograba, pero sus heridas no le permitieron hacerlo. Su cabeza finalmente perdió su soporte y cayó al suelo, sus ojos formaron círculos y volvieron de su estado mega evolucionado. Lucario. Al ver que el combate terminaba, Corrina corrió inmediatamente y ansiosa, agachándose junto a Lucario para revisar sus heridas. Lucario. Al oír el sonido, Lucario volvió a la realidad, levantándose lentamente con cierta dificultad, indicándole a Corrina que estaba bien. Parece que solo podemos detenernos aquí, dijo Maple suavemente mientras avanzaba. Has trabajado duro, Mauile. Al escuchar las palabras de la abuela Maple, Mauile inmediatamente dejó escapar un grito y regresó de su forma mega evolucionada. Skrelf. Mientras tanto, del otro lado, incluso la habitualmente tranquila Mauile no pudo evitar abrir ligeramente la boca al ver el poder de Mega Mauile. ¿Cómo es? Este es el poder de Mega Mauile, se rió Mael suavemente, extendiendo la mano y acariciando suavemente la cabeza de Mauile nuevamente.
Quizás debido al shock, Mauile no reaccionó esta vez. Al oír las palabras de Mael, Mauile salió de su asombro. Ignoró por completo la caricia de Mael en la cabeza, y en su lugar, miró a Mauile de Maple con una expresión de lucha. Está bien, Lucario. Pronto podremos controlar un aura. Para eso vinimos, ¿no? Dijo Corrina, consolando a Lucario mientras la ayudaba a levantarse del suelo. Justo entonces, la abuela Maple también llegó frente a Corrina con Mauile. Por favor, ayúdanos, abuela Maple. La abuela Maple simplemente se acercó levemente y luego condujo al grupo de Mael y Corrina a su casa. Muchas habitaciones estaban situadas en el enorme árbol. El grupo de Mael llegó a una habitación relativamente espaciosa, que contenía innumerables flores y macetas. Todas estas son flores que acabo de recoger, explicó Maple al grupo mientras caminaba al frente. Para el próximo periodo, Corrina, Mael, ustedes dos aprenderán arreglos florales aquí. Al escuchar las palabras de Maple, Corrina inmediatamente dijo con cierta ansiedad. Pero esperábamos pasar el próximo período haciendo entrenamiento o actividades similares aquí. Lucario. Lucario también intervino desde un costado, asintiéndose. Mirando la expresión de sorpresa de Corrina, la abuela Maple no dijo nada pero volvió su mirada hacia Mael. ¿Qué pasa contigo? Al escuchar que el tema cambió repentinamente a Mael, Corrina y Lucario también miraron a Mael, aparentemente esperando que Mael compartiera sus pensamientos. Entonces hagamos arreglos florales. No tengo ninguna objeción, dijo Mael con calma. Como era de esperar, incluso el arreglo floral fue igual que la experiencia en el anime de su vida anterior. Aunque la razón de la pérdida de control de Lucario había cambiado esta vez, la solución general se mantuvo constante. Oh, Mael, ¿por qué te pones así? Al escuchar la respuesta de Shu, Corrina sintió un poco abatida. No hay nada de malo en hacer arreglos florales. Además, también puede ayudar a Corrina a calmarse. Quizás esto también sea una forma de entrenamiento, explicó Mael lentamente. Al escuchar a Mael decir esto, Corrina comprendió de repente el significado de los arreglos florales. De repente, se dio cuenta de que, después de vivir tanto tiempo con Lucario, nunca habían recibido tal entrenamiento. Quizás realmente podrías encontrar la respuesta para controlar el aura mediante los arreglos florales. Parece que todos ya lo han decidido, así que hagamos arreglos florales. La abuela Maple agitó la mano ligeramente y caminó gradualmente hacia la puerta. Te llamaremos para cenar, dijo la abuela Maple y salió de la habitación, seguida por Mauile. Salgan todos. Mael liberó con entusiasmo a todos sus Pokémon de su cintura. Como iban a arreglar flores, definitivamente tenían que hacerlo con todos sus propios Pokémon. Esta clase de elegancia relajada no era algo que pudiera hacer siempre. Nuestra tarea hoy es arreglar flores. Puedes comenzar eligiendo las flores que te gusten e intentar hacer algo, le dijo Mael al Pokémon algo desconcertado. Tras escuchar las palabras de Mael, la primera en ponerse manos a la obra fue, sin duda, Ribombee. Como Pokémon abeja mosca, tenía un gran interés por las flores. A continuación estaban Brione y Silveon. Ambos tenían una fe incondicional en las órdenes de Mael. Solo Mauile, que estaba exclusivamente concentrada en volverse más fuerte, permaneció en silencio en su lugar, con sus ojos fríos escudriñando a Mael como para confirmar la veracidad de sus palabras. Arreglemos flores juntos, Mauile. Mael se acercó en silencio a Mauile y se puso en cuclillas para encontrarse con la mirada algo fría de Mauile. Has sido un asceta toda tu vida, ¿por qué no consideras un método de entrenamiento diferente? Sugirió Mael con calma. Esta Mega Mauile es nuestro objetivo, así que, por supuesto, tenemos que aprender todos sus métodos de entrenamiento. La repentina cercanía de Mael dejó a Mauile un poco aturdida, y ella miró hacia otro lado con desdén. Skrelf. Entonces Mauile caminó silenciosamente hacia un lado, aparentemente buscando flores que se consideraran adecuadas para el entrenamiento. La habitación algo silenciosa de repente se volvió animada. Mael extendió la mano y frotó suavemente la pequeña mejilla de Ralts en su hombro. Entonces, arreglémoslo nosotros dos primero. Ralts. Ralts avanzando con entusiasmo. Ella también sintió un gran interés por estas hermosas flores, y que Mael la acompañara a hacer los arreglos florales la hacía muy feliz. Pero de repente, la mirada de Mael se fijó en una maceta con gardenias en lo alto de la habitación, y Mael inmediatamente tuvo una idea. Ralts, ¿puedes ayudarme a bajar esa maceta con gardenias?
Al escuchar las palabras de Mael, Ralch siguió la mirada de Mael hacia la maceta de gardenias en lo alto, y sus ojos de color naranja rojizo se iluminaron de inmediato. Pero muy rápidamente, Ralch negó con la cabeza, aparentemente temerosa de que ella no pudiera controlar su poder y destruirá las hermosas flores. Creo que Ralch definitivamente puede hacerlo. ¿No eres ya muy hábil controlando piedras? Además, no puedo bajarlo yo solo, le dijo Mael a Ralch, mientras usaba sus ojos para detener a Silveon, que quería avanzar y ayudar. Pero al ver que Ralch seguía sacudiendo su cabecita como si fuera un sonajero, Mael suspiró y finalmente tuvo que recurrir a su último movimiento. Oh, entonces parece que no podemos usar las gardenias. Me encantan, pero como Ralch no quiere, usemos otra cosa, suspiró Mael con el rostro decepcionado. Aunque el pequeño cuerno en su cabeza le decía a Ralch que Mael realmente no estaba pensando eso, al ver la expresión de dolor de Mael, Ralch todavía se estaba acercando. Entonces Ralch armó su espíritu, sus ojos de color naranja rojizo se cubrieron con un brillo azul, y luego una bola de confusión envolvió suavemente la maceta de gardenias. Ralch controlaba nerviosamente la maceta de gardenias, moviéndola lentamente hacia abajo, mientras pequeñas gotas de sudor se formaban incluso en su frente. ¡Éxito! Exclamó Mael con cierta sorpresa a Ralch mientras tomaba las gardenias que ella le entregaba. Te dije que Ralch podía hacerlo. Ralch, Ralch. Ralch levantó su manita blanca como la nieve para secarse el sudor de la frente, y una sonrisa involuntaria apareció en su rostro mientras observaba a Mael sosteniendo felizmente la gardenia. Una sensación de logro la invasión. Antes, siempre sentí que Mael la obligaba a entrenar con las piedras, pero esta vez, sintió de verdad que lo había ayudado y que tenía un propósito. Pero el tonto de Ralch no tenía idea de que esta vez también Mael la estaba coaccionando. Luego, Mael sacó lentamente la gardenia y la usó para decorar los bordes de la maceta, pero ¿cómo podría una sola flor considerarse una obra? Ralch, ¿tienes alguna flor favorita? Mael le preguntó tímidamente a Ralch sobre su hombro. Al escuchar las palabras de Mael, Ralch inconscientemente negó con la cabeza, luego sus ojos brillaron de repente, como si hubiera notado algo, e inmediatamente levantó su pequeña mano blanca como la nieve. Ralch, Ralch. Siguiendo la dirección que señalaba Ralch, Mael vio un gran grupo de pequeñas flores azules. La flor estrella azul. Al ver la expresión emocionada de Ralch, sus hermosos ojos naranjas casi brillaban. Usa confusión para atraerlo, se rió Mael suavemente y luego sugirió. Esta vez, Ralch no dudó mucho y una vez más usó confusión para llevar la olla de flores de estrella azul a la mano de Mael. Al observar las flores en su mano y al Ralch en su hombro, que se sintió completamente diferente, Mael escuchó suavemente. Y, inexplicablemente, Mael sintió que estas flores estrella azul y Ralch eran la pareja perfecta. Además de su característico color azul, las flores eran muy pequeñas y delicadas. Además, su lenguaje floral era muy apropiado para Ralch. Sin embargo, la pequeña Ralch no le dio mucha importancia. Inmediatamente le indicó a Mael que colocara la flor que había elegido en la maceta. Aunque las dos flores no lucieran muy bien juntas, fue una colaboración entre ambos. Al observar su obra cuidadosamente terminada, Ralch entrecerró los ojos. Posteriormente, Mael eligió varias flores más y, con Briona y los demás, completó el trabajo. Corrina y Lucario también completaron meticulosamente sus trabajos cerca, y a medida que el tiempo pasaba lentamente, ya era de noche. Todos lo hicieron muy bien. Estas obras muestran la personalidad única de cada uno, dijo amablemente la abuela Maple, luego su mirada se posó en el trabajo de Corrina. Esto debería ser obra de Corrina y Lucario. De esto se desprende que ambos tienen personalidades muy similares, dijo la abuela Maple, volviendo la mirada hacia Corrina y Lucario. Sí, porque hemos estado juntos desde la infancia, ya tenemos sentimientos muy profundos, dijo Corrina con un toque de orgullo, colocando sus manos en sus caderas y mirando a Lucario cerca. Lucario. Lucario también respondió a Corrina. Ya veo. La abuela Maple se acercó y luego miró hacia un lado, donde se encontraban las obras de Mael y Ralch. Si no me equivoco, esto debería ser obra de Ralch y Mael. La abuela Maple avanzó lentamente y preguntó a la ligera. Así es, ¿cómo lo supiste? Mael se mostró inconscientemente, luego miró a la abuela Maple con algo de confusión. Habían tantas otras obras allí, ¿por qué la abuela Maple pudo decir a primera vista que esta pieza en particular involucraba a Ralch? De este trabajo, se puede ver que Ralch tiene una dependencia extrema de ti.
Para Ralts, eres especial. La abuela Maple no respondió la pregunta de Mael, sino que explicó ligeramente el significado más profundo del trabajo. ¿Especial? Preguntó Mael inconscientemente. No era la primera vez que se topaba con esa palabra. Mucha gente había dicho antes que era especial para Ralts. Mael miró a Ralts sobre su hombro con cierta confusión. Como si percibiera sus emociones, Ralts se rascó la cabeza con timidez y luego esbozó una dulce sonrisa en respuesta. Posteriormente, la abuela Maple comentó las obras de Mael y todos sus Pokémon uno por uno, cada vez adivinando con precisión qué Pokémon había participado en la creación de la obra, pero no explicó nada. Sigamos practicando el arreglo floral mañana también. La abuela Maple caminó silenciosamente hacia la puerta, ignorando por completo las reacciones de Corrina y los demás, y salió de la habitación. ¿También tenemos que arreglar flores mañana? Corrina miró sorprendida hacia donde se había ido la abuela Maple, pero la otra parte solo la dejó con la espalda desvanecida. Tal vez la abuela Maple tiene sus métodos de entrenamiento únicos, sonriendo Mael, tratando de suavizar las cosas. Rápidamente llegó la tarde del segundo día. La única diferencia entre hoy y ayer fue que, esta vez, los arreglos florales se hicieron con flores recogidas por el propio grupo en este campo. ¿En serio? ¿Por qué estamos todo el día arreglando flores? ¿De verdad esto puede controlar un aura? Corrina estaba sentada sola en el campo de flores, mirando la luna y quejándose. Pero de repente, algo frío tocó el rostro algo cálido de Corrina. Corrina, que originalmente estaba sumida en sus pensamientos, se sobresaltó de inmediato por este toque de arrepentimiento y dejó escapar un grito. ¿Por qué saliste corriendo sola? Mael sonó levemente, mirando a Corrina, ligeramente despeinada, frente a él. Oh, Mael. Al oír la voz familiar, Corrina finalmente recuperó el sentido y miró a Mael con cierta confusión. ¿Quieres algo de beber? Esto fue enfriado con el viento helado de Brione. Mael le entregó lentamente la bebida que tenía en la mano a Corrina. ¿Entonces de verdad no se congeló todo por dentro? Preguntó Corrina con cierta sorpresa, pero aún así recibió con honestidad la bebida que le ofreció Mael. Corrina abrió la bebida en silencio y la bebida de un trago bajo la luz de la luna. Ja, como era de esperar, las bebidas frías son las mejores. Al ver a Corrina beber la bebida que él le había ofrecido, Mael se sentó en silencio junto a Corrina. ¿Te preguntas cuál es el significado de esto? Adivinaste bien. Corrina no sintió ninguna insatisfacción con el acercamiento de Mael. En cambio, se rascó la cabeza con timidez. Originalmente vine aquí para un entrenamiento especial, pero he estado arreglando flores todo el día. ¿De verdad esto puede controlar bien el aura del Lucario? Al escuchar la pregunta de Corrina, Mael no se apresuró a responder. En cambio, miró la luna en el cielo. ¿No crees que calmar tu corazón de esta manera es algo raro? Al igual que esta luna en el cielo, la misma luna tiene diferentes paisajes en diferentes lugares y diferentes personas tendrán diferentes sentimientos. Solo cuando vuestros corazones estén verdaderamente conectados podréis ver el mismo paisaje. Corrina escuchó en silencio las palabras de Mael, sin interrumpir. Pareció comprender de repente lo que decía Mael, y no pudo evitar murmurar. La misma luz de luna. El ocio y la elegancia que aporta el arreglo floral realmente me hicieron sentir que el aura del Lucario se ha estabilizado un poco. De hecho, también puedes entender el comportamiento del Lucario a través de los arreglos florales. De repente, Mael pensó en algo, rió suavemente y extendió una mano hacia Corrina, de espaldas a la luz de la luna. Al menos he visto tu crecimiento y el de Lucario. La Corrina que conozco no estaría aquí de mal humor. Un campo de flores interminable agitaba una suave brisa bajo el cielo nocturno. La brisa traía la fragancia de varias flores del campo, atrayendo al ribombé cercano para recolectar diligentemente el néctar. La helada luz de la luna brillaba en el rostro del joven, y el viento alborotaba su cabello blanco, haciendo que la muchacha a su lado se perdiera en sus pensamientos. Después de esa noche, el estado de Corrina cambió por completo. Ya no era tan impulsiva como antes. En cambio, se había calmado y estaba arreglando flores con entusiasmo con Lucario. Mael, naturalmente, observó este comportamiento. De hecho, solo había dos razones principales por las que Lucario no podía controlar su aura. Una de las razones era que su mente era demasiado caótica, siempre actuando más allá de las instrucciones de Corrina, lo que provocaba que el aura lo agitara. La otra razón principal fue que sus habilidades habían aumentado repentinamente y no había dedicado tiempo a descubrir cómo controlar su aura. Los arreglos florales ayudaron a calmar la impaciencia de Lucario y Corrina.
Si esto se pudiera aplicar a las batallas, resolvería naturalmente la primera razón. En cuanto a la segunda razón, si Lucario pudiera calmarse, mejorar su habilidad para controlar a Aura sería una progresión natural. Después de todo, él no era como Ralts. Las razones por las que ambos no podían controlar su energía eran esencialmente diferentes. Lucario simplemente no se había acostumbrado aún a la repentina oleada de energía, mientras que la energía de Ralts excedía con creces su propia tolerancia. Sin embargo, durante los siguientes días, Mael ocasionalmente hizo que Ralts usara su poder psíquico para controlar flores, lo que, hasta cierto punto, mejoró aún más el control de Ralts sobre su mente. Basándose en el desempeño de Ralts estos últimos días, Mael estimó que mientras Ralts no perdiera el control emocional, aún podría manejar batallas básicas. Hay que decir que el arreglo floral es realmente un buen método de entrenamiento, ya que calma la mente y entrena la concentración. Una tarde al anochecer. Parece que ya has comprendido el significado del entrenamiento en arreglos florales, elogió la abuela Maple, mirando amablemente a Corrina, cuyo comportamiento era notable al anterior. Milímetros, asintió Corrina con entusiasmo, recibiendo el elogio. Solo estando más en sintonía con Lucario podremos crear obras más perfectas. Corrina se rascó la cabeza un poco tímidamente, mirando el arreglo en su maceta. En comparación con el principio, el desempeño de Corrina en el arreglo floral fue un mundo aparte. Al principio, las flores que eligieron, aunque similares, generalmente daban una sensación de desorden. Ahora, incluso flores similares podrían florecer con colores únicos en las manos de Corrina y Lucario. Ya veo, si puedes entender eso, entonces efectivamente has logrado el objetivo de tu entrenamiento, acercando la abuela Maple suavemente y luego caminó lentamente hacia la puerta. Intentémoslo de nuevo. La abuela Maple levantó ligeramente su bastón y le dijo a Corrina. Corrina se acerca de inmediato, encantada. ¿Cómo era posible que no entendiera el significado de las palabras de la abuela Maple? Pronto, Mael siguió a Corrina y a la abuela Maple a la arena de batalla fuera de la habitación donde habían comenzado. Justo cuando Mael estaba a punto de llevar a Ralts a un lado para que fuera el árbitro, la abuela Maple lo llamó. Mael, lucha contra Corrina. ¿Eh? Al escuchar las palabras de la abuela Maple, Mael inmediatamente se giró sorprendido, señalándose con el dedo tentativamente. A mí. No era que Mael tuviera miedo de luchar contra Lucario, pero realmente no esperaba que la abuela Maple lo hiciera luchar contra Lucario en este momento. Pero la abuela Maple simplemente se movió amablemente y luego caminó lentamente hacia adelante. No solo Corrina, no has aprendido mucho aquí. Sus amables palabras resonaron en los oídos de Mael. Luego, la abuela Maple tomó la mano izquierda de Mael y colocó un objeto en su palma. Usa bien este poder. Alguien me encomendó dártelo. Solo entonces, la abuela Maple soltó la mano de Mael y, apoyándose lentamente en su bastón, caminó hacia el asiento del árbitro, donde Mael se disponía a ir. Después de que la abuela Maple se alejó, Mael lentamente volvió en sí, su mirada fija en la gema suave y redonda en su mano, que brillaba con una luz colorida en la puesta de sol. Todas las megapiedras tenían una apariencia general similar. La que Mael tenía en la mano era completamente rosa, con el símbolo genético en el centro entrelazado con oro y negro. Megapiedra, mirando la brillante gema rosa en su mano, Mael instintivamente expandió su índice de dedo y tocó suavemente la megapiedra con la punta de su dedo. Ralts. Ralts miró con curiosidad la gema en la mano de Mael. Quería sentir la energía de la gema con su poder psíquico, pero la energía dentro de la gema la repelía levemente. No esperaba que mi oponente fuera Mael. Claramente, la conversación anterior también había llegado a oídos de Corrina. Le hizo una señal a Mael con interés, instándolo a que fuera rápido a la arena de batalla. Al escuchar la insistencia de Corrina, Mael volvió a poner la mega piedra en su mano y llegó al otro extremo de la arena de batalla. Sal, Mauile. Mael sacó la Pokéball de Mauile de su cintura y la liberó. Zui zui. En cuanto Mauile fue liberado, una expresión severa se dibujó en su rostro. Estaba a punto de darle la espalda a Mael, pero una oleada de energía la atrajo y la obligó a detenerse. Al ver esto, Mael no dudó. Se agachó lentamente y, con una sonrisa, le ofreció la gema que tenía en la mano a Mauile. Probemos este nuevo poder juntos. Mauile tomó la megapiedra de Mael, ligeramente aturdida. Un poder dentro de la gema deslumbrante la atraía. Mauile se recuperó rápidamente, formando una curva en la comisura de sus labios. Luego se giró lentamente, con la mirada fija en su oponente.
Esto es, solo entonces Corrina notó la gema que Maui le sostenía. Había estado tan concentrada en la batalla que no había prestado atención a la conversación anterior. Vamos, Corrina, deja que Mauile y yo veamos todo lo que tienen tú y Lucario. Mael llamó a Corrina y Lucario. Una batalla así aceleró el corazón de Mael. Era la primera vez que poseía una megapiedra. ¿Cómo no iba a hacer que alguien que amaba a los Pokémon sintiera su sangre correr? Vamos, Mauile. Una sonrisa se dibujó en los labios de Mael, luego levantó su mano izquierda. En el brazo blanco de Mael, la megapiedra también emitió un brillo tenue. Zui zui. Esta vez, Mauile no apagó el ánimo de Mael, respondiéndole a su corazón con mucha seriedad. Muéstrales tu poder, Mauile, mega evoluciona. Zui zui. Mael extiende lentamente sus dedos medio e índice, tocando suavemente la megapiedra de su brazalete. En un instante, la megapiedra y la megapiedra en la mano de Mauile brillaron simultáneamente con una luz deslumbrante. La megapiedra y la megapiedra emitieron simultáneamente hilos de luz que se conectaron entre sí, y el cuerpo de Mauile fue cubierto por un resplandor blanco sagrado. Dentro de la luz, la forma entera de Mauile de repente creció más alta, y la gran boca de su cuerpo gradualmente comenzó a dividirse en dos. Cuando la luz se desvaneció, Mega Mauile apareció en la visión de Mael. No era la primera vez que vio a Mega Mauile, pero esta vez le dio a Mael una sensación diferente. El Mega Mauile de la abuela Maple tenía un comportamiento gentil en general, pero el de Mael, después de la mega evolución, parecía mucho más frío y orgulloso, exudando la postura de un ser poderoso que enfrenta todo. Zui zui. Rugió Mauile, extendiendo una pequeña mano y apretándola, como si percibiera su creciente poder. Pronto, capas de ondas de aire se extendieron hacia afuera del cuerpo de Mauile. ¿Es esto una mega evolución? Las fuertes ondas de radio hicieron que Mael levantara una mano para bloquear el impacto, hablando aturdido. No está mal. Sintiendo el aumento de fuerza de Mauile, Corrina suavemente y luego miró a Lucario frente a ella con determinación. Entonces comencemos también. Lucario. Del mismo modo, Lucario también miró a Mauile con buen ánimo. En el corazón de Lucario, durante mucho tiempo había considerado a Mauile como un oponente formidable. Ya sea la primera derrota completa o el segundo partido en el que perdió el control, el desempeño de Mauile siempre mantuvo a Lucario lleno de interés. Lucario, mega evoluciona. Con el mismo movimiento, Corrina levantó su mano izquierda, sus dos dedos tocando ligeramente la mega piedra. Al instante, la megapiedra se volvió deslumbrante. Con un destello de luz y la conexión de innumerables hilos, Mega Lucario apareció de nuevo ante la vista de Mael. Solo desde el aura, Mael pudo ver los cambios en Mega Lucario. Al menos esta vez, ya no había un aura tan vasta y desbordante. Lucario, ataque óseo. Corrina fue la primera en ordenarle a Lucario. Al escuchar la orden, Lucario respondió con un sonido suave, luego se impulsó desde el suelo con una poderosa patada, y todo su cuerpo se disparó hacia adelante varios metros. Inmediatamente después, Lucario juntó las manos y un delgado garrote de hueso se formó en sus manos. Cargó hacia Mauile, haciendo girar el garrote de hueso en sus manos. ¿Es este otro movimiento? Al ver esto, Mael simplemente levemente e inmediatamente le dio una orden a Mauile. Mauile, golpe de hielo. Debido a que Mauile en realidad mega evolucionó antes de ingresar a la arena de batalla, intimidar no se activó. Esta vez, Mauile no estaba de espaldas a Lucario. Su mirada siguió directamente los movimientos de Lucario. Después de la mega evolución, incluso su percepción había aumentado varias veces. Los movimientos de Lucario eran tan claros para ella como antes. Inmediatamente después, un aire gélido se formó en la mano de Mauile. Parecía estar contando en silencio la trayectoria de Lucario. Justo cuando Lucario estaba a punto de acercarse a Mauile, de repente saltó, el garrote de hueso giró una vez en la mano de Lucario, luego lo golpeó ferozmente contra el suelo. En un instante, Mauile lanzó un puñetazo. La fuerza de este golpe fue tan inmensa que incluso Mael, fuera del campo de batalla, pudo sentir su poder. Las dos energías chocaron rápidamente y en poco tiempo, los dos Pokémon se separaron rápidamente debido al enorme impacto. No está mal. Como chica de batalla, Corrina se sumergió rápidamente en la batalla, elogiando a Mael con una sonrisa. El aura de Lucario también se ha estabilizado mucho. Mael también se escuchó levemente, elogiando la fuerza del oponente. Mauile, puño potenciador. Mael rápidamente se puso serio y le ordenó de inmediato a Mauile.
Con eso, la figura de Mauile se abalanzó repentinamente hacia Lucario, mientras la energía de tipo lucha se acumulaba en su mano derecha. Su mirada estaba fija en Lucario a lo lejos, y la inmensa energía que la embargaba la emocionaba. Mauile sintió que ahora podía hacer cualquier cosa. Lucario, puñetazo potenciador. Corrina inmediatamente lanzó un puñetazo hacia adelante con entusiasmo. En un instante, Lucario también cargó hacia Mauile, condensando de manera similar una inmensa energía de tipo lucha en una mano. Con un rugido enorme, los dos golpes chocaron, y por un instante, ninguno pudo tomar la delantera. Pero la situación estaba lejos de terminar. Lucario rápidamente retiró su golpe y lo estrelló con fuerza en el punto ciego de Mauile. Sin embargo, la destreza en batalla de Mauile no debía subestimarse. Esquivó ligeramente el golpe de poder con un rápido paso lateral. En un instante, los dos Pokémon se involucraron en un ataque y defensa a corta distancia, intercambiando golpes y esquivando los ataques del otro. Con un rugido feroz, los puños derechos de los dos Pokémon chocaron nuevamente, y luego el enorme impacto provocó que los dos Pokémon se separaran una vez más. Pero después de que Lucario se apartó, instintivamente aplaudió con su brazo, y una energía marrón terrosa se formó nuevamente en su mano. Un garrote de hueso reapareció en la mano de Lucario. Su cuerpo cargó directamente hacia Mauile, que acababa de aterrizar. Mauile, puñetazo bajo. Al ver esto, Mael inmediatamente le ordenó a Mauile. Justo cuando estabilizó su equilibrio, la figura de Lucario ya había llegado frente a Mauile, pero afortunadamente la reacción de Mauile fue lo suficientemente rápida. Su cuerpo fue envuelto instantáneamente por una masa de energía negra, y luego su figura pareció desaparecer. Cuando volvió un verso, un puñetazo feroz ya había impactado el abdomen de Lucario. Sintiendo el dolor, Lucario rápidamente voló hacia atrás, pero los movimientos de tipo oscuro realmente no tuvieron mucho efecto en Lucario. Lucario ajustó rápidamente su postura en el aire y una vez más se paró frente a Corrina. Corrina miró a Lucario frente a ella con cierta preocupación. Esta vez, Lucario había accionado una vez más por su cuenta. Lucario. Lucario giró lentamente la cabeza, dándole a Corrina una mirada tranquilizadora. Genial, Lucario, lo dominas por completo, dijo Corrina inmediatamente con cierta alegría. Aunque Lucario actuó por su cuenta esta vez, había dominado por completo su poder. Sus pensamientos coincidían plenamente con los de Corrina, así que, naturalmente, no dejaría influenciar por el aura. Entonces Lucario simplemente se acercó levemente y recuperó la compostura. Inmediatamente después, su cuerpo se encorvó ligeramente y una vasta aura se formó en sus manos. Una esfera azul profunda apareció en las manos de Lucario. Esfera de aura, Corrina se quedó ligeramente aturdida por un momento, luego inmediatamente le gritó emocionada a Lucario. ¿Entonces ya dominas esto? Lucario simplemente se acercó levemente, continuando concentrándose en reunir el aura en sus manos. Bien, Lucario, esfera aural. Corrina agitó la mano hacia adelante en el aire. La esfera de aura en la mano de Lucario también voló hacia Mauile mientras las palabras de Corrina caían. Esquívalo. Mael le ordenó inmediatamente a Mauile. A pesar de que Mauile realmente quería realizar el movimiento de frente para probar su poder, todavía siguió el consejo de Mael, moviendo sutilmente su cuerpo y esquivando fácilmente la esfera de aura. Pero esa esfera de aura parecía tener un sistema de orientación instalado en Mauile, haciendo una curva perfecta en el aire y continuando persiguiendo a Mauile. Mauile, puñetazo. Mael de repente tuvo un destello de inspiración y le ordenó a Mauile. En un instante, Mauile pareció comprender los pensamientos de Mael, su figura de repente parpadeó, como si se hubiera desvanecido abruptamente en el vacío, y cuando su figura reapareció, Mauile ya estaba directamente frente a Lucario. Y la esfera aura que seguía a Mauile también atacó en dirección a Mauile en el primer momento. Los excelentes instintos de batalla de Lucario lo hicieron reaccionar instantáneamente, reuniendo de inmediato una inmensa energía de tipo lucha en su puño derecho, preparándose para golpear el cuerpo de Mauile con un puñetazo. Mauile era como un cordero a la espera de ser sacrificado, atrapado en un dilema. Pero Mauile simplemente giró su cuerpo ligeramente, su pequeño cuerpo, como un bailarín en el filo de un cuchillo, esquivó perfectamente el golpe de poder de Lucario rozando las fluctuaciones de energía. Entonces, la energía maliciosa negra se condensó en el puño de Mauile, y con un suave empujón de Mauile, todo el cuerpo de Lucario fue golpeado como si fuera un camión que pesaba varios cientos de libras. Todo su cuerpo salió volando en dirección a la esfera de aura que el propio Lucario había disparado.
Lucario. Los rápidos cambios en la arena de batalla hicieron que Corrina no pudiera reaccionar momentáneamente. Miró a Lucario con cierta ansiedad. Pero Corrina solo escuchó un fuerte estallido, cuando la esfera de aura que Lucario había condensado golpeó con éxito a Lucario. Con un grito de dolor de Lucario, una gran nube de humo se formó inmediatamente en el campo, y las enormes fluctuaciones de energía, como un pequeño tornado, volaron el cabello blanco que fluía de Mael. Cuando el humo se disipó, el cuerpo de Lucario, aún firme, permaneció erguido en la arena de batalla, con los ojos fijos en Mauile, quien estaba algo despectivo a un lado. En ese momento, Lucario mostró su majestuosidad. No se dejó influenciar por esta aura, pero su resistencia agotada no pudo ayudarle a continuar la batalla. Las piernas de Lucario cedieron de repente, y todo su cuerpo se desplomó al suelo con un ruido sordo, luego salió de su estado mega evolucionado, con círculos rojos ya apareciendo alrededor de sus ojos. Lucario. Corrina inmediatamente corrió a la arena de batalla con cierta ansiedad, llegando al lado de Lucario. Zui Zui, gritó Mauile, y también salió de su estado mega evolucionado. Bien hecho, Mael avanzó felizmente, instintivamente extendiendo la mano y acariciando la cabeza de Mauile. ¿Es esto una mega evolución? Mael no pudo evitar preguntarse en su corazón. Aunque ya había presenciado el cambio en la fuerza de Mega Lucario, cuando la mega evolución realmente ocurrió con su compañero cercano, Mael todavía lo sintió profundamente. Habiendo salido de su estado mega evolucionado, Mauile todavía parecía algo insatisfecha, apretando sus puños. La energía atraída por la mega evolución hace un momento la había intoxicado, y por un momento, incluso olvidó que Mael estaba acariciando su cabeza. Ralts. Ralts también felicitó alegremente a Mauile. ¿Puedo hacer eso también? Una voz etérea resonó en la mente de Mael una vez más. Esta vez, Mael simplemente suavemente y luego usó su dedo para frotar la mejilla de Ralts. Ralts también podrá hacerlo algún día. Felicitaciones, Mael, tú y Mauile han ganado nuevamente esta vez. Justo entonces, Corrina, apoyando al herido Lucario, se acercó lentamente y felicitó a Mael. Incluyendo esta vez, fue la segunda vez que Lucario y Corrina perdieron ante Mael y Mauile. Incluso con ambos dominando la mega evolución, Mael aún la derrotó fácilmente. Prácticamente no hubo diferencia entre las dos derrotas. Cada enfrentamiento incluso tuvo dificultades para infligir un daño efectivo a Mauile. Felicitaciones a ti también, Corrina, tú y Lucario han dominado Aura. Mael se rascó la cabeza torpemente, también elogiando a Corrina. Sin embargo, esta vez, Corrina no estaba insatisfecha con la derrota. La reticencia aún existía, pero en este momento, tenía un objetivo más profundo. Entonces separémonos aquí, Mael. El comentario arrepentido de Corrina hizo que Mael se detuviera por un momento. Te estará esperando en el gimnasio azafrán. Ganar una insignia en una batalla de gimnasio no será tan fácil. Mael quería decir algo, pero al ver los ojos determinados de Corrina, algunas palabras finalmente quedaron sin pronunciar. Originalmente había planeado regresar a Ciudad Shalour con Corrina para la batalla del gimnasio, pero como Corrina tenía sus propias ideas, naturalmente no podía negarse. Entonces te derrotaré la próxima vez también. Los labios de Mael se curvaron hacia arriba, mirando a Corrina con una sonrisa. Lucario también levantó valientemente una mano a pesar de sus heridas, mirando al algo tranquilo Mauile con pleno espíritu de batalla. Zui Zui, Mauile, sin embargo, simplemente resopló fríamente, mirando hacia otro lado, aunque sus labios curvados delataban su estado de ánimo actual. Parece que todos han ganado mucho, dijo también la abuela Maple entre los dos, apoyándose en su bastón. Abuela Maple. X2. Maple se movió suavemente, mirando a Mael y Corrina con una expresión amable, luego a Mauile, Lucario y Ralts al costado. Corrina y Lucario han dominado completamente a Aura. Mael y Ralts también han completado el control inicial de confusión, y Mauile ha ganado mucho. Maple lo dijo débilmente, pero cuando llegó a este punto, su tono se hizo una pausa. Es un poco difícil acostumbrarse, pero ya es hora de decir adiós. De hecho, esta batalla fue una prueba que Maple había establecido para Mael y Corrina durante su entrenamiento, y estaba claro que tanto Corrina como Mael habían completado con éxito esta prueba. Abuela Maple, ¿puedo preguntar quién te confió esta mega piedra de Mauile? Mael interrumpió de repente, no es que no le importara separarse, pero Mael simplemente lo tomó con calma. En el mundo Pokémon, los encuentros están destinados a conducir a separaciones, y las separaciones también están destinadas a conducir a reencuentros. En lugar de demorarse, es mejor plantar las semillas de la esperanza para la próxima reunión.
Es una compensación de un viejo amigo para ti, a lo que la abuela Maple simplemente suena suavemente, luego se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la casa, apoyándose en su bastón. La verdad es que, de repente, la desaparición de dos compañeros con los que pasaban todos los días hizo que incluso esta anciana abuela se sintiera un poco sola. Maui le sostuvo la mega piedra en una mano, mirando hacia la dirección en la que la abuela Maple y Maui se habían ido, preguntándose qué estaba pensando. El comportamiento un tanto inusual de Mauile naturalmente llamó la atención de Mael. Miró a Mauile que se alejaba gradualmente, luego a su propio Mauile. De repente, en un destello de inspiración, sacó una cinta rosa de su bolsillo, y ante la mirada algo sorprendida de Mauile, tomó la mega piedra de la mano de Mauile y ató un hermoso lazo en la cabeza de Mauile. No está mal, se ve bastante bien. Tras atar el lazo, Mael aplaudió, observando su trabajo con satisfacción. ¿Sabes? El rostro algo frío y distante de Mauile, combinado con esta decoración bastante rosada y tierna, en realidad tiene un encanto único. Zui zui. Mauile levantó la cabeza, un poco desconcertada. Al ver el lazo rosa atado a su cabeza, ni siquiera ella pudo mantener la compostura. Su rostro se sonrojó y sus ojos se desviaron incómodamente hacia un lado. Levantó ambas manos, lista para desatar el lazo de su cabeza. ¿A Mauile no le gusta? Bromeó Mael, sabiendo perfectamente la respuesta. Ralts. Ralts también miró a Mauile con cierta confusión. Al menos a ella misma le gustaban ese tipo de arcos. Zui zui F, espetó Mauile, un poco disgustada, luego se preparó para ignorar lo que dijo Mael y desatar el lazo de su cabeza. Pero es muy lindo, dijo Mael, intentando convencerla, aunque no estaba muy dispuesto a rendirse. Pensaba que el lazo rosa y Mauile hacían muy buena pareja. Al escuchar las palabras de Mael, las manos extendidas de Mauile se detuvieron lentamente, luego, como si se resignara a su destino, las bajó y le dio la espalda a Mael, impidiéndole ver sus cambios emocionales. Bueno, no se podía decir que no veía sus cambios emocionales. Si la risita de Ralph contaba como un cambio emocional, entonces aún podía verlo. Después de darle el tratamiento inicial a Lucario, Mael y Corrina se encontraron en una encrucijada, y el sol poniente alargaba sus sombras. Aunque ambos caminos conducían a Ciudad Shallow, aún había una bifurcación. Corrina necesitaba regresar rápidamente a Ciudad Shallow para prepararse para el desafío de Mael. Y Mael también usaría el viaje para mejorar su fuerza, con el objetivo de ofrecer la batalla de gimnasio más espectacular. Parece que tendremos que separarnos aquí, le dijo Mael a Corrina en la encrucijada. En efecto, respondió Corrina en voz baja, y luego levantó lentamente el pie. Con un ligero toque de sus manos ágiles, las ruedas de sus zapatos se despliegan silenciosamente. Pero Corrina no tenía intención de irse directamente. En cambio, se deslizó lentamente sobre sus ruedas hacia Mael. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Corrina se acercó su rostro a Mael, con los ojos llenos de interés y toda su actitud llena de energía. Al ver esto, Mael se detuvo un momento y de inmediato extendió la mano para crear una barrera entre él y Corrina. Incluso después de pasar tanto tiempo juntos, a Corrina todavía le gustaba hacer esto. ¿Qué apuesta? Preguntó Mael con curiosidad. Inesperadamente, esta pregunta hizo que Corrina reflexionara un momento. Ladeó la cabeza, sus hermosos ojos recorrieron la habitación con la mirada, y luego miró a Mael como si se le hubiera encendido una luz. Si pierdes, tienes que prometerme una cosa, dijo Corrina, sonriendo mientras se inclinaba más cerca de Mael, aparentemente muy satisfecha con esta apuesta. No te preocupes, no perderé, respondió Mael sin dudarlo. No era que estuviera alardeando. Simplemente, todos los Pokémon de su equipo habían estado creciendo a un ritmo increíble últimamente. De verdad no podía imaginar qué método usaría Corrina para superar a Mael en pocos días. A menos que usara un equipo con una fuerza muy superior, pero, sinceramente, el as de Corrina parecía ser Lucario. Los equipos con niveles excesivamente altos solían estar liderados por su abuelo, Coco Bull. Mucha confianza, ¿verdad? Pero Lucario y yo no perderemos. Corrina también se mostró con interés y luego rió suavemente, deslizándose lentamente sobre sus ruedas en una dirección de la carretera. Mientras se deslizaba, miró hacia atrás y saludó a Mael. Prepárate para perder contra mí, Mael. Mael claramente no tomó en serio las palabras de despedida de Corrina. Sus labios simplemente se curvaron en una leve sonrisa y su mirada cayó una vez más sobre Ralts en su hombro. Vamos también, Ralts. Ralts. Después de saludar a Ralts en su hombro, Mael partió con Ralts en la otra dirección del camino.
El camino de Corrina conducía a un bosque, mientras que el camino de Mael era una amplia llanura. El bosque al atardecer ocultó efectivamente los movimientos de Corrina, pero Mael estaba claramente al descubierto en el camino principal. Desde un rincón oculto para Mael, una mirada lo siguió hasta que el sol ya no pudo proyectar su sombra. Tras despedirse de Corrina, la noche llegó rápidamente. Mael liberó a todos sus Pokémon para su entrenamiento nocturno, mientras él mismo preparaba la cena para ellos y para él. Vale la pena mencionar, sin embargo, que esta vez Ralts tampoco se aferró a Mael, sino que practicó diligentemente su dominio de las habilidades cercanas. Con la capacidad de control actual de Ralts, los estallidos de energía son básicamente inexistentes cuando ella está emocionalmente estable. El entrenamiento en arreglos florales en casa de la abuela Maple también perfeccionó la concentración de Ralts, lo que le permitió mejorar aún más su control sobre la energía psíquica. Con la fuerza actual de Ralts, una batalla regular ciertamente no sería un problema, pero Mael siempre sintió que todavía había algunos secretos sobre Ralts que no había descubierto por completo. Y estos secretos fueron precisamente la clave para que Ralts utilizara al máximo sus habilidades en combate. Incluso dominando sus habilidades, las batallas de Ralts aún carecían de cierta sensación. Ralts ahora puede controlar el poder, pero ella no puede controlar la energía a voluntad, y su naturaleza tímida también es un gran peligro oculto en la batalla. Pero al menos Ralts se atrevió a dar el primer paso, y Mael estaba muy complacido. Ralts ha sido excepcionalmente diligente últimamente, dijo Mael, acercándose lentamente a Ralts después de terminar sus tareas. Mientras Ralts se concentraba en entrenar fuego místico, Mael acarició suavemente la pequeña cabeza de Ralts. Ralts, el toque repentino sobresaltó a Ralts, luego, al sentir el olor familiar y la energía emocional, Ralts se rascó la cabeza tímidamente. Hazte más fuerte, protege a Mael, seguía siendo esa voz etérea. Aunque las palabras de Ralts eran un poco infantiles, a Mael le gustaba especialmente este aspecto de los Pokémon. Entonces espero que Ralts se fortalezca y me proteja bien. Mael rió suavemente, mirando a Ralts frente a él. Cuanto más lo miraba, más feliz se sentía. Después de un día de descanso, Mael llevó a Ralts a una cueva a la mañana siguiente. Esta cueva también es muy famosa en Kalos, llamada Cueva del Reflejo. Como su nombre indica, alberga numerosos cristales que parecen espejos. Tanto el anime como los videojuegos la han mencionado. Ralts. Al entrar en la cueva, Ralts observará con curiosidad los cristales circundantes. Aunque era una cueva, era excepcionalmente brillante, a diferencia de las cuevas sombrías que Ralts y Mael habían experimentado juntos antes. Es realmente hermoso. Mael caminó hacia un cristal, extendiendo su mano y tocó el cristal que reflejaba su imagen. Mael nunca había visto una gema así. Al observar el cristal que reflejaba su cuerpo, como un espejo, Mael se ajustó el peinado con naturalidad. ¿Me veo bien, Ralts? Ralts. Ralts ascendiendo, sus ojos brillaban mientras miraba el cristal frente a ella. Al ver la expresión emocionada de Ralts, Mael le acarició suavemente la cabeza y luego volvió a centrar su mirada en el cristal frente a él. Este episodio del anime también dejó una profunda impresión en Mael. Se podría decir que la imaginación de GF era verdaderamente ilimitada. Después de ordenar su apariencia, Mael continuó caminando más profundamente en la cueva con Ralts. A medida que caminaba más profundamente, Mael también estaba observando el paisaje circundante, pero de repente, perdió un paso. Sí. Sin prestar atención al camino, Mael cayó rápidamente de trasero, arrastrando consigo a Ralts que llevaba en el hombro. No esperaba que hubiera un golpe aquí. Mael se frotó el trasero, que sintió como si estuviera a punto de partirse en dos, y se levantó para mirar dónde acababa de caer. Ralts también imitó a Mael, frotando su propio pequeño trasero, a punto de levantarse lentamente. En ese momento, el espejo junto a Ralts se ilumina con una luz vibrante. La repentina luz atrajo naturalmente la atención de Mael, quien inmediatamente miró a un lado. Ralts, por su parte, también inclinó la cabeza, algo aturdida. En un instante, la cueva ya algo brillante se volvió aún más brillante y grandiosa bajo este repentino halo de luz. Cuando la luz se disipó, un Pokémon parecido a un humano con cabello verde quedó grabado en el espejo. ¿Gardevoir? Mael frunció el ceño, diciéndolo casi inconscientemente. Pero al ver el Pokémon grabado en el espejo, Ralts quedó atónito por un momento. Del mismo modo, al ver a Ralts, el Gardevoir en el espejo rápidamente hizo un movimiento.
Sus hermosos ojos se curvaron con un rastro de preocupación, y sus ojos carmesí observaron a Mael. Luego, los ojos de Gardevoir se envolvieron en una confusión azul. Y también estaba envuelto a su lado el algo desconcertado Ralts. Oye, espera. Mael reaccionó de inmediato, mirando al Gardevoir frente a él con ojos hostiles. Pero Gardevoir no le dio mucho tiempo a Mael para observar. El controlador Ralts tampoco mostró resistencia. Normalmente, incluso un caterpie saltando de repente haría que Ralts se asustara tanto que se aferraría fuertemente al cuello de Mael. Pero ahora, con una fuerza inexplicable aplicada a Ralts no se resistió. Mael estaba de espaldas a Ralts, incapaz de ver sus cambios emocionales actuales. El cuerpo de Ralts voló rápidamente hacia Gardevoir. Inmediatamente después, la imagen de Gardevoir en el espejo desapareció gradualmente, y el cuerpo de Ralts también comenzó a fundirse lentamente con él. Mael, con ojos y manos rápidas, expandió la mano y agarró a Ralts, pero bajo el poderoso control de Gardevoir, la escasa fuerza de Mael simplemente no pudo sacudirse esta poderosa confusión, y todo el cuerpo de Mael fue arrastrado al mundo espejo. Inmediatamente después, Mael solo sintió que su visión se oscurecía, como si se ejerciera una poderosa presión, lo que hizo que su cabeza se mareara ligeramente. Al recobrar el sentido, Mael miró a su alrededor con la mirada perdida. También era una cueva, con muchos cristales que parecían espejos. Pero lo diferente era que Ralts ya no estaba a su lado. Al entrar en la cueva, Mael también había dejado marcas. La estructura de esta cueva también era completamente diferente a la cueva en la que Mael había estado recientemente. Ralts. Gritó ansiosamente Mael desde la cueva, con el rostro tensándose involuntariamente. De ninguna manera. ¿De verdad esta cueva reflejo puede viajar a través del tiempo y el espacio? El eco de Mael provenía de la vasta cueva, pero Mael no tuvo tiempo de pensar demasiado. Cerró lentamente los ojos y sintió la ubicación de Ralts con el corazón. Entonces abrió los ojos y corrió hacia una dirección de la cueva. Poco a poco, la cueva, algo espaciosa, se fue estrechando. De ser lo suficientemente grande para acomodar un automóvil pequeño, pasó a ser capaz de acomodar solo a una persona, pero efectivamente había luz frente a ella. Siguiendo la luz, Mael salió corriendo rápidamente de la cueva, y lo que vio ante sus ojos fue un bosque. Pero este bosque tenía un sabor extraño. Mael siempre sintió que el mundo entero parecía haber sido filtrado, y que todos los colores habían perdido su intensidad habitual. Además, había muchos cristales en este bosque, tal como los que Mael había visto en la cueva antes. Mael, una voz familiar resonó en la mente de Mael, devolviéndolo a sus sentidos, y continuó corriendo en dirección a Ralts. Al adentrarse en el bosque, Mael siguió la guía de su corazón y se detuvo junto a un árbol. Sin ninguna razón más que ver un gran grupo de Ralts rodeando a su Ralts. La rodearon en el centro como si dieran la bienvenida a la princesa de su tribu, y Ralts no mostró ningún signo de su timidez habitual. Esta escena fue como la combinación de Meltan en Pokémon Sol y Luna. Al observar la expresión de Ralts, Mael incluso pudo percibir su felicidad. ¿Qué está pasando exactamente? Mael no pudo evitar murmurar. Todo lo que tenía ante sí superaba la comprensión de Mael. ¿Quién habría pensado que, tras cruzar la cueva del reflejo, un extraño Gardevoir los arrastraría a él y a Ralts, y entonces se produciría esta escena? Ralts. El originalmente alegre Ralts, que estaba rodeado en el medio, también descubrió a Mael observando en silencio desde un lado mediante alguna guía psicológica. Al escuchar el grito de Ralts, Mael recuperó el sentido y caminó lentamente hacia la dirección de Ralts. Sin embargo, en ese instante, los Ralts que se habían reunido alrededor del Shinbi, Ralts pareció percibir algo anormal. Reaccionaron rápidamente, protegiendo firmemente al Shinbi. Se levanta detrás de ellos. Cada uno de estos Ralts parecía muy nervioso, sus cuerpos temblaban ligeramente, sus ojos fijos en Mael, quien había aparecido de repente frente a ellos, como si fuera un enemigo extremadamente peligroso. Mael quedó un tanto perdido debido a esta escena arrepentida. Al ver que sus compañeros trataban a Mael como un mal tipo, Ralts inmediatamente gritó unas cuantas veces, y el pequeño cuerno en su cabeza también comenzó a emitir un brillo tenue, aparentemente explicando algo a la tribu Ralts. Al escuchar la explicación de Ralts, el grupo de Ralts que la rodeaba movió los ojos, dudaron un momento, pero aún así se abrió paso. Después de que Ralts frente a ella se hizo a un lado, el pequeño corrió felizmente a los pies de Mael. Ella levantó la cabeza, sonriéndole a Mael, y luego lentamente se subió a su cuerpo.
como si trepara por una enredadera, volvió al hombro de Mael, inclinando la cabeza y mirándolo con una sonrisa. ¿Qué pasa? Preguntó Mael desconcertado. Mi compañero volvió a la vida y cambió para mejor. Una voz familiar resonó en el corazón de Mael, pero las palabras de Ralch no explicaron la confusión de Mael. La frase sin principio ni fin dejó a Mael desconcertado. ¿Qué significaba que su compañero volviera a la vida y cambiara para mejor? El pequeño cuerno en la cabeza de Ralch emitió una luz tenue, y como si sintiera la confusión de Mael, Ralch volvió a hablar en su mente. Familia. Al escuchar la respuesta de Ralch, Mael se quedó atónito por un momento. ¿Familia? Pero de repente, la mente de Mael comenzó a recordar los fragmentos que ocasionalmente pasaban por su mente cuando había mirado fijamente a los ojos de Ralch antes. Sin embargo, mirándolo ahora, parecía desviarse un poco de los recuerdos pasados de Ralch. Pero justo en ese momento, un grito interrumpió los pensamientos de Mael. Gardevoir. Quien se acercaba era la Gardevoir que previamente había llevado a Ralch. En ese momento, miró a Mael con expresión de enojo, como si le hubiera robado a su amado hijo. Ralch. Ralch. El Ralch sentado en el hombro de Mael le explicó rápidamente a Gardevoir que apareció repentinamente. Madre. Ralch también le dio una explicación a Mael. Sin embargo, Gardevoir no pareció tranquilizarse con la explicación de Ralch. Inmediatamente después, Mael sintió un ligero temblor en el corazón. Y la protuberancia roja en el pecho de Gardevoir también emitía un tenue brillo en ese momento. Parecía estar comprobando si Mael albergaba alguna mala voluntad. Tras la inspección, Gardevoir suspiró y dio un paso al frente. Gardevoir, Gardevoir. Suspirando, Gardevoir miró a Mael con expresión de disculpa, como si se disculpara. Estoy bien, no es nada. Aunque su mente ya estaba abrumada por la confusión, Mael dijo instintivamente. Luego, después de que Gardevoir llamara 2 veces más, caminó lentamente hacia el lado de Mael, sonriendo, y extendiendo sus manos hacia Ralch. Y Ralch no se resistió, permitiendo que la otra parte la abrazara. Al observar esta escena, Mael no pudo evitar reflexionar. No era que estuviera dando demasiadas vueltas, sino que todo lo que aparecía ante él superaba su imaginación. Pero de repente, vio un pilar de cristal que se encontraba cerca y que emitía una luz moteada bajo el sol. Mael captó una información crucial en ese momento. Ah, cierto. Ahora estoy en el mundo espejo. Fue solo entonces que Mael recordó la introducción a este episodio del anime de su vida anterior. En el anime, Ash también entró accidentalmente al mundo espejo por alguna razón, y los personajes del mundo espejo tenían personalidades completamente opuestas a las del mundo real. Eso significaba, en un instante, Mael miró la apariencia íntima de Ralch y Gardevoir, un rastro de preocupación se reveló en sus ojos. Cuanto mejor trataban a Gardevoir y la familia Ralch a Ralch, más indicaba lo mal que había vivido Ralch antes. Además, había un punto muy importante. Ellos solo habían llegado al mundo espejo. El Ralch original del mundo espejo no había desaparecido. Para Ralch, toda esta belleza solo podía ser una ilusión. Al final, Ralch era solo un intruso. Pero surgió la pregunta. ¿A dónde fue el Ralch original del mundo original? Más tarde, Gardevoir quiso saludar a Mael, llevándolo a él y a la familia Ralch a un campo de flores relativamente espacioso, donde también estaban reunidos muchos Ralchs, Kirlia y Gardevoir. Después de esto, Gardevoir se comunicó con algunos de los líderes de Gardevoir y llevó a Mael y Ralch a sentarse solos a un lado. Mael examinó los alrededores mientras miraba a Ralch, que estaba cerca de Gardevoir, con una leve sonrisa curvando sus labios. Al final decidió no contarle esto a Ralch, ya que no quería perturbar su momento de paz actual. Además, Mael ahora tenía un problema muy serio que considerar. ¿Cómo regresar? No era posible que tuviera una convicción tan fuerte como en el anime, pensando. Quiero volver, y luego regresar de verdad, ¿verdad? ¿Era un anime de Pokémon? Mael, que estaba sumido en sus pensamientos, de repente sintió que algo tiraba de sus pantalones. Mael bajó la cabeza y vio a otro Ralch sosteniendo una pequeña manzana, mirando a Mael expectante y ofreciéndole la manzana. Esto es para mí. Mael se quedó atónito por un momento y luego preguntó inconscientemente. Al escuchar las palabras de Mael, Ralch avanza con entusiasmo. Al ver esto, Mael sonó levemente, se inclinó lentamente y no tomó la manzana que Ralch le ofreció a sus pies. En lugar de eso, recogió con entusiasmo a Ralch y la colocó en su regazo.
Y los Ralts, sostenidos por Mael, no mostraron resistencia a las acciones de Mael, porque el pequeño cuerno en su cabeza también emitía una luz tenue. Mael acarició suavemente la cabeza de Ralts y luego, encontrando la mirada expectante de Ralts, tomó la manzana de su mano. Luego se la metió en la boca y le dio un mordisco. Aunque era una baya común y corriente, Mael percibió un sabor diferente. Mael. ¿Por qué la manzana es un poco ácida? Sin embargo, Mael no le dio mucha importancia. Simplemente pensé que quizás la familia Ralts prefería ese sabor afrutado. Para no rechazar la amabilidad del otro, Mael todavía fingió que estaba delicioso y acarició la cabeza de Ralts frente a él. Gracias por la comida. Y la Ralts, que recibió las caricias rápidamente, entrecerró los ojos en una rendija, un leve rubor pareció aparecer en su rostro, luciendo muy contenta y satisfecha. Mientras tanto, Ralts, que estaba sostenida por Gardevoir cerca, hizo pucheros, sus ojos de color rojo anaranjado estaban fijos en la dirección de Mael. Ese era claramente mi lugar, claramente yo estaba aquí primero, como Pokémon psíquico. Gardevoir naturalmente vio la expresión del pequeño en sus brazos. El pequeño cuerno en su pecho también emitía una luz tenue, y no pudo evitar mirar juguetonamente a Mael, que estaba interactuando con otro Ralts cercano. Luego miró a Ralts, aparentemente celoso, en sus brazos.